¿Sabes? Porque, o sea, por ejemplo, mucha gente han escuchado tecnologías como spot market Ujú. o derivados, Sí, derivatives, pero no saben lo que es ni cómo funciona. Entonces explico, pero el concepto en el contexto que afecta directamente a las personas. Por ejemplo, el tema del precio del petróleo. sí, Tú sabes que la gente sin darse cuenta, si el petróleo cuesta 1,60, no sé cuánto cuesta el gasolina, 1,70, en Italia es 1,80 sí. por litro, es decir, 70% de este precio es especulación pura y dura. Y todo esto empezó en 1973 con la guerra entre Israel y los países árabes. Ujú. Cuando tú tienes el primer hoax, ¿no? El primer crisis de petróleo. Y lo que pasó antes de esta época, con los petróleos, de hecho subió 400% en 1973, a raíz de la reunión del Club Bilderberg, donde, y además no es una cosa que estoy diciendo yo, lo tengo en mis Está libros, documentado. documentos, efectivamente, donde decidieron en mayo de 73 subir el precio 400%. ¿Por qué? Porque en qué época el dólar estaba muy, muy bajo, y para subir el dólar necesitaban subir el precio de petróleo. Y les daba absolutamente igual que con esta medida destrozaban la economía de Estados Unidos, porque la gente que están dentro de esos organismos supranacionales no trabajan para intereses del país, ni para España, ni Estados Unidos, ni Canadá, ni Italia. Son gente que trabajan para intereses financieros. Se llama Empresa Mundial S.A. Poderes fácticos financieros con mucho más poder que los gobiernos. Entonces, para ellos, subir el valor del dólar es salvaguardar su riqueza de los poderes financieros. Y también en esta época, en los 73, petróleo, tú comprabas barriles de petróleo, ¿sabes? Entre países. Estados Unidos se negociaba con Arabia Saudita un precio a largo plazo a $10, por ejemplo, al barril. Sí. Pero con la crisis, cuando llegó la crisis de petróleo del 73, y entonces, como Arabia Saudita dejó de vender petróleo por el embargo o la guerra contra Israel, los Estados Unidos y otros países, en la élite, el imperio, crearon lo que se llama spot market, el mercado en Rotterdam, en Holanda, donde barril empezó de convertirse en una cosa especulativa. Y a partir de este punto, llegando al día de hoy, la gente está diciendo, bueno, ¿esto qué tiene que ver conmigo? Tiene que ver con lo que ustedes están pagando por gasolina. 70% es precio especulativo que se basa en lo que la élite financiera han decidido hacer en 1973 y os sigue tomando el pelo y la gente no se enteran de nada. Y otro ejemplo que decía, el tema de derivados. Lo ves todos los días. Antes de la entrevista me metí en internet un poquito para ver. Hay 200 billones de páginas hablando de derivados en Sí. cada artículo. Pero si preguntamos a la gente, no saben lo que es. Y el mejor ejemplo que te puedo dar, además lo explico en el libro, imagínate, tienes un perro y el perro tiene garrapatas. Sí. Entonces, estas garrapatas empiezan a chupar la sangre del perro y crean sus propios pequeños imperios de garrapatas de venta de sangre. ¿Sabes? Entonces, se enriquecen, se convierten en mega imperios. Pero entonces se encuentran un problema que el perro empieza a morir. Entonces, para ellos, si muere el perro es una tragedia, porque entonces no tiene sangre para vender o comprar. ¿Qué es lo que deciden hacer el Consejo de Administración de Garrapatas? Empiezan a crear derivados. ¿Cómo? Pues entonces empiezan a comprar y vender el futuro o los futuros especulativos de esta sangre. Mientras tanto, el perro ya está muerto, pero no tiene importancia porque están ya comprando y vendiendo, especulando sobre el valor supuesto, Sí. ¿sabes?, virtual de sangre de un perro que ya no existe. Y esto es lo que se llama derivados. Y puedes hablar en el mercado de valor de economía física del mercado. Y es algo que no existe. Por eso, cuando tienes alguna burbuja, se te explota el burbuja, se te desploma absolutamente todo. Porque lo que están comprando y vendiendo no está basado en la economía real que tú puedes tocar. Ya no hay perro. Hay simplemente la sangre virtual de un perro muerto. Y mientras nadie se da cuenta, se entera, todo bien, pero en el momento que la gente empieza a enterarse de lo que están comprando y vendiendo es virtual, ficticio, que no existe, como estas burbujas inmobiliarias que ya hemos visto de sobra, Sí. se te desploma absolutamente todo. Por eso cuando yo hablo que estamos viviendo la crisis de la burbuja más grande de la historia de la humanidad, es precisamente esto. Son las cosas que la gente puede entender. Entonces explico cómo están creando las burbujas, cómo el imperio mundial es este
empresas mundiales sea por encima de los gobiernos. Y como todas esas cosas están vinculadas directamente a la vida de cada uno de los ciudadanos, y todo está hecho en un libro de 40 páginas que la gente al leerlo, nadie jamás les podrá engañar, ni Rajoy ni nadie. Yo tengo que reconocer que es un minilibro, que como minilibro que es yo, bueno, pues me lo he merendado en un, como dice él, en un viaje en metro de ida y vuelta a casa al trabajo, y que desde luego, desde el punto de vista de Daniel Stulin, explica muy claramente cuáles son los conceptos que él sostiene que ocurren con la economía en España. Daniel Stulin habla de muchas más cosas, tenemos poquillo tiempo de todas maneras, pero a propósito del asunto de la droga, ¿quiénes están detrás de la droga? Mira, los grandes cárteles o los cárteles, los Pablos Escobares de turno, o verdaderamente hay alguien... Es un tema también muy fácil de explicar. Vamos a ver, la gente que piensa que el tipo que controla la droga es el gordo mexicano, o el que la pide González, o Pérez, o alguno de estos, ¿no? No se llevan muy bien con su cerebro, o desde luego no han hecho mucho pensar en mucho tiempo. Vamos a ver, la droga al año mueve 900.000 millones de dólares en dinero en efectivo. ¿Sabes? Si este dinero desaparece del flujo de pasta mundial, antes de que acabe el programa se te desploma el mundo entero. Porque tú tienes que tener en cuenta que la droga es el lubricante de la economía mundial. Aparte de 900.000 millones de dólares, este dinero tiene muchísimo más valor. Por ejemplo, lo que se llama dinero fraccional. Tú vas al banco, pongas en tu cuenta bancaria 100 euros y el banco enseguida se lo presta a Leticia, a ti pues por factor 50, pero a cualquier otra persona por factor 6. Entonces 600 euros. Entonces, si tú tienes 900.000 millones de dólares, multiplicando por el factor 6, así los bancos ganan pasta, ¿no? Explico, digo yo, ¿no? Estamos hablando de miles de billones de dólares. ¿Cómo puedes eliminar este dinero? ¿Cómo puedes eliminar del flujo mundial? Otra cosa, tú tienes en cuenta que, por ejemplo, las acciones de las empresas. ¿Por qué Banco Santander valga 11 o 12, no sé cuánto el valor en la bolsa, de que es un valor absolutamente ficticio, ¿no? Y de General Electric puede ser 40 o 80 dólares. ¿Por qué? ¿Cómo se dice eso? Pues es una fórmula muy, muy fácil que se llama POP, precio por beneficio. Por cada 15 o 30 dólares, uno tiene que ser beneficio. Si lo tomamos como una cosa absolutamente matemática, 31 es lo mismo que 62 o 93, digo yo, ¿no? Es matemática básica, ¿no? O 124. Entonces, si tú estás jugando con este dinero sucio y lo prestas a un Pablo Escobar a 3%, ¿sabes? O lo compras, compras su dinero sucio a 3% y te lo presta a ti o a Leticia a 5%, estábamos hablando de una pasta brutal, sobre todo si son 900.000 millones de dólares. Entonces, si tú puedes ganar 10 millones de dólares jugando con ese dinero sucio, entonces tú estás hablando de 300 millones de dólares utilizando la fórmula 31. Si tú ganas 20 millones de dólares con este dinero, tú estás hablando de 600 millones de dólares que tú puedes jugar a la bolsa de tu empresa. Pero ¿cómo puedes tú hablar de eliminar esta pasta? ¿Te acuerdas hace como 6 meses pillaron a Banco Varsovia lavando el dinero de la droga, de carteles? ¡Qué casualidad! 340.000 millones de dólares. ¡Ay, yo no sabía que este dinero estaba pasando a mi cuenta bancaria! ¿Esto cómo se hace? ¿Cómo se hace? Pues se hace porque el dinero de la pasta de la droga es el dinero lubricante de la economía mundial. Otro ejemplo que pongo siempre porque es un ejemplo fácil de explicar. Los talibán. ¿Americanos qué hacen en Afganistán ahora mismo? Afganistán tiene dos cosas de valor. La droga y las alfombras afganas, que son preciosas. ¿Sabes? Y estoy absolutamente seguro, porque no estoy ningún mal pensado. Tío, es las alfombras de la Casa Blanca. Que efectivamente son de Afganistán. Que meterte por la vena una alfombra afgana. Tanto OTAN como españoles como están ahí asegurándose que las alfombras afganas, estas preciosas hechas a mano, llegan, ¿sabes?, a los mercados mundiales de venta. Bueno, los mal pensados que están por ahí dicen, hombre, no. Entonces, para estos mal pensados, obviamente, la única otra cosa de valor en Afganistán es la droga. ¿Por qué? Bueno, porque la droga de Afganistán llega y se lava a través de Wall Street. En 96, cuando los talibán se hicieron con el poder en Afganistán, su primer acto de guerra contra Occidente ha sido cortar toda la amapola. ¿Sabes? Como no tienen bomba atómica, pues es su forma de bomba atómica económica. Y enseguida, estoy hablando 8 meses más tarde, tanto Wall Street se quedó sin dinero en efectivo, como todos los tigres asiáticos se cayeron, ¿te acuerdas, no? Como los dominó, tic, 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 ¿no?
¿Y por qué? Porque los 8 meses es lo que tarda, una vez que cortas esta amapola, en convertirse en dinero que entra en el flujo mundial. Y son cosas fácilmente comprobables a través de la ONU, a través de la ley americana, fácil de comprobar. Hoy día tenemos NOTAN 97% del país en Afganistán, ¿no? Y este año tenemos la cosecha más grande de la historia. ¿Es cierto o no es cierto? De amapolas. Efectivamente. Los que no entienden esta correlación, como decimos en ruso, no se llevan bien con su cabeza.